Nosotros nos tuvimos al morir del hambre, literalmente, donde nosotros comíamos una vez a la semana. ¿En serio? Yo llegué a pedir pan en una panadería. Nosotros cogíamos los recortes de los bizcochos que botan en la panadería. Ese era nuestro alimento. Nosotros vivimos una crisis extremadamente miseria. Yo pensaba que porque mi nombre estaba asociado con el nombre de John Maxwell, me iban a llamar de todos los lados. Yo pensaba que porque no, Misael, certificado por John Maxwell, yo pensaba que me iban a entrar 50 llamadas al día. Le pedí perdón a Helen. Yo le dije, mi amor, perdóname, cometí un error. Bienes materiales sin familia es fracaso. Muchos lujos sin familia es fracaso. Mucho dinero sin familia es fracaso. Éxito sin familia es fracaso. Si algo tú vas a recordar o si ya tú tienes que, por alguna razón, que espero que no lo hagas, tienes que apagar este video, llévate eso. ¿Sabías que tu pasado no es tu destino? Para esta ocasión tenemos con nosotros a Misael Díaz, quien pasó de tener una infancia marcada por el dolor a convertirse hoy, escuche bien, en un autor, mentor y líder que inspira a muchos. En este episodio de Así Comentan Podcast, te sugiero y te pido que me acompañe a conocer esta historia. Misael Díaz, bienvenido a Así Comentan Podcast. Mi querido Ney Gardón, mi hermano. Bienvenido, Gracias. de verdad que sí. Gracias por darme la oportunidad, man. Y de verdad, mira, para mí un gran honor poder reconectar con personas que conocen mis raíces. Eso es muy importante para mí. Misael, ¿qué tú consideras que es lo más importante que la gente que nos está viendo ahora debería de saber, más allá de los títulos? Algo breve, una oración breve. Más allá de los títulos, más allá de todo lo que yo tengo, yo creo que lo que todos deberían saber es cómo yo defino éxito. Mi definición de éxito. Mi definición de éxito es familia. Y lo que yo quisiera que todos supieran es que para mí, en mi opinión, en mi mundo, lo que sea que tú consideres éxito sin familia es fracaso. Bienes materiales sin familia es fracaso. Muchos lujos sin familia es fracaso. Mucho dinero sin familia es fracaso. Éxito sin familia es fracaso. Si algo tú vas a recordar o si ya tú tienes que, por alguna razón, que espero que no lo hagas, tienes que apagar este video, llévate eso. Éxito sin familia es fracaso. Excelente. Si tuvieras que definirte según lo que has vivido hasta hoy, Ya, en una simple, sencilla y única palabra, ¿cuál sería y por qué? privilegiado. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado la oportunidad de vivir más de lo que yo jamás he imaginado. Me ha dado la oportunidad de experimentar cosas que yo jamás pensaba que iba a experimentar. Conocer personas que jamás yo pensaba que iba a conocer. Estar en lugares que yo jamás pensaba que iba a visitar. Vivir cosas que yo jamás, tener cosas que yo jamás pensaba que iba a tener. Yo soy un hijo privilegiado de Dios. Excelente. Yo soy un hijo, Dios como decimos un buen dominicano, se pasó conmigo. Él se pasó conmigo. De verdad, Dios se pasó. Eso, yo soy privilegiado. Qué bueno, Sí, qué bueno. privilegiado por Dios. Qué bueno. Eso sí, claro. Qué bueno. Ya. Qué bueno. Bueno, pienso que de una forma introductiva a lo que quizás podríamos continuar Ya. viendo y escuchando en esta entrevista, creo que eso ha estado más que bien. Yeah. Entonces ahora sí, vamos a, como yo digo, Jack el Destripador, a empezar a desmenuzar tu historia desde los Sí. inicios. ¿Cómo fue la niñez de Misael? Tu infancia, brevemente, cuéntanos cómo era tu entorno. Una niñez muy típica, llena de felicidad, lleno de momentos de felicidad. ¿Por qué? Porque mi niñez estuve rodeado de mis padres. Estuvo mis padres, estuvo mi madre, estuvieron y crecí en la iglesia. Yo soy hijo de pastores. Mi papá fue un pastor muy influyente, autor, un orador que las personas perseguían. Bien, muchas personas me dicen, óyeme, tú estás siguiendo o has seguido los pasos de tus padres. Entonces, en mi niñez fue muy típica, llena de viajes dentro de la República Dominicana, porque en aquel entonces se utilizaban mucho las giras. Y como hijo de pastor, que para el sur, que para el norte, que para el Cibao, que para la playa. Entonces yo he visitado muchísimos lugares. Yo me he dado, porque yo era el hijo del pastor, o nosotros éramos los hijos de los pastores. Entonces mi niñez, y para irte marcando un poco, mi niñez hasta los 12, 13 años, fue una niñez muy típica, muy normal y llena de momentos muy, pero muy felices. Excelente. Ya. ¿Y dentro de esa niñez soñabas con algo? ¿O con qué Sí. soñabas ser? Sí, tú sabes que yo no empiezo a soñar hasta que yo experimento dolor. Ok. ¿Por qué?
Porque lo que sucede es que muchas veces la comodidad no nos permite ver nuestro potencial. Entonces, la escasez es lo que te lleva a soñar. Bien, Excelente. la escasez te lleva a soñar. Es difícil soñar cuando tú lo tienes todo. Por eso Elon Musk quiere salir de la Tierra, porque en la Tierra ya él alcanzó todo. Él está soñando con Marte. ¿De acuerdo? A él le falta Marte. Por eso Jeff Bezos quiere salir, ¿bien? Con su Blue Space, con su programa espacial. Ajá. Están saliendo. ¿Por qué? Porque materialmente hablando, esas personas súper mega poderosas tienen, entre comillas, todo lo que pueden alcanzar en esta tierra. Entonces, para ellos, en esta tierra no existe escasez. Para que ellos puedan soñar, tienen que buscar algo que les falta, que ellos necesitan, y tienen que encontrarlo fuera de la tierra. Por lo tanto, yo no empiezo a soñar hasta que experimento dolor. Mientras no hubo dolor, no hubo un sueño. Señores, para que ustedes vean cómo son las cosas. Primera persona que de momento me encuentro que me da esa explicación. Ya. O sea, al final, a todo el que le he preguntado qué ha soñado de pequeño, Ya. algo ha tenido en mente. Ajá. Sea parecerse a su papá. Bueno, por ejemplo, en el caso de él, pudiera haber dicho ser pastor, Ya. pero él, siendo real, nos dice que no. Y si hay un momento donde ya él llega a soñar, que yo me parece que vamos a llegar ahí. Ya. Tú decías que tu niñez era feliz, era completa, que todo 100%. chévere, Yes. hasta los 11 o 12 años. Correcto. ¿Qué pasó a los 11 o 12 años? Enero 20, 1998. Mi padre se va de mi casa. Mi padre es un pastor. Mi padre fundó aquí en La Romana, creo que 3 o 4 iglesias. Crecieron, todavía se existen, todas las que él fundó existen. Están aquí del Movimiento Internacional Pentecostal, MI. Y lo trasladan o nos trasladan como familia a la iglesia central de Santo Domingo. En aquel entonces, una de las iglesias más grandes de ese momento. Bien, Federico Velázquez, número 55, lo recuerdo como ahora mismo. Nos mudamos a la ciudad capital, allí estaba la iglesia, nosotros vivimos en Los Minas. Y estando en Santo Domingo, mi padre comete adulterio. Tiene una relación extramarital dentro de la iglesia. En aquel entonces, la mentalidad que existe hoy no estaba. En aquel entonces no había un proceso de restauración. En aquel entonces no se creía en el perdón. Ney, te puedo decir que hay personas que todavía no han perdonado a mi papá. Hay personas que todavía ven a mi padre como el pastor adúltero, bien, de hace 30 y pico de años, todavía lo castigan mentalmente o lo culpan por el error o por el pecado que él cometió. No tapemos el sol con un dedo. Él pecó, él adulteró. Pero déjame hacerte a ti yo una pregunta. Tú eres el entrevistador o a ti que me estás viendo. ¿Tú crees que Dios perdonó a mi papá? Si mi papá le pidió perdón, genuinamente se arrepintió. ¿Tú crees que Dios en los últimos 30 años ha perdonado a mi padre? Claro que sí, me imagino que la gente está segura que sí. Definitivo. Pero hay personas que todavía no han perdonado a mi papá. Entonces, en enero 28 de 1998 fue la última vez, hasta el día de hoy, que yo compartí el mismo techo con mi padre. Yo tenía unos 12 años aproximadamente. Y de ahí, entonces, empezaron las dificultades y el desafío y muchas cosas más. Entonces, podríamos decir que ese día marcó un antes y un después en tu vida personal. Definitivo, te estoy diciendo la fecha. Lo recuerdo, te puedo decir cómo estaba vestido, te puedo decir exactamente qué sucedió ese día, cuando yo llegué a mi casa, cómo encontré a mi madre, todo, exactamente lo puedo ver. Es como que estoy viendo una película y estoy viendo ese escenario, está sucediendo enfrente de mí en este momento. Entonces, Misael, ¿qué consideras tú, a partir de ahí, que comenzó a ser lo más difícil en tu vida y qué pensabas tú en esos días tan fuertes y tan duros luego de ahí? Mira, Ney, lo más difícil es sentirte abandonado. Y en ese momento yo me sentí abandonado. Wow. Porque yo, como niño, todavía lo hago, pero a esa etapa de niño, yo era un admirador de mi padre. No lo sabía hasta que él me faltó. El nivel de dolor que una persona o cosa causa en ti te dice el nivel de importancia que es para ti. Si cuando yo me vaya tú no sientes nostalgia, yo no te importo. Si cuando yo falto tú no me extrañas, yo no te importo.
Entonces, el nivel de dolor que algo produce en ti cuando se va es lo que indica el nivel de importancia que tú le das a eso en tu vida. Y cuando yo me di cuenta que mi padre no iba a ser ya parte de mi vida, no iba a estar en nuestra casa, yo me puse rebelde, me causó dolor y empecé entonces a cambiar mi actitud para lo negativo, no para lo positivo. Antes de seguir, ¿ya te suscribiste? Porque lo que viene es oro puro. Suscríbete. Excelente. Entonces, Misael, dentro de ese proceso por donde vamos ya en tu Sí, historia, ya, ya tú como adolescente empezaste a vivir momentos difíciles. sí. ¿Hubo una persona, palabra o señal que te motivó a no rendirte o de alguna manera irte un poquito más a fondo y, como vuelvo y reitero, considerar el llevar ese zacate, entre comillas, que tú acabas de mencionar, digamos, un poquito sano, Sí. a que pudiera hacer cosas mayores, como considerar involucrarte con gente que no debería involucrarte, a consumir cosas que no debería consumir y todo ese tipo de cosas? ¿Hubo una palabra, una señal o una persona que te ayudó o te motivó a no rendirte y a tirar para adelante? Sí, mira, yo soy producto de mentoría, Ok, de mentores. ok. En toda mi vida yo he tenido, o a lo largo de mi vida, desde mi temprana edad, adolescencia, he tenido muchos mentores. Sin embargo, no sé de dónde me nació lo que te voy a decir. Yo lo que sé es que lo dije y empecé a vivirlo. Cuando yo llego a mi casa, enero 20 de 1998, yo llego a mi casa, yo había salido de la escuela, yo tengo el uniforme caquis con azul, bien, llego a mi casa, mi madre está sentada en una de las camas llorando, mi padre está en la sala caminando, bien, de atrás para adelante, un tanto como enojado, preocupado, etc. Y yo llego y le pregunto a mi madre que qué está pasando. Y mi mamá lo único que me dice, su respuesta es: Misael, no cambies tu vida, sigue siendo quien tú eres, nunca te alejes de Dios, no le digas a nadie, pero tu padre ya no va a vivir con nosotros. En ese momento fue como que a mí me hicieran una presión, toda la sangre, y se me acumulara toda en la cabeza. Y yo sentí una presión bien fuerte en mi cabeza. Yo sentía como que mi cabeza se iba a explotar. Y yo no sé de dónde, Ney, yo saqué el valor. Pero ese día yo le hablé a mi papá como nunca le había hablado y nunca más le he vuelto a hablar. Yo fui a la sala con 12 años y yo le dije: yo sé que tú no vas a vivir aquí, pero solamente quiero pedirte una cosa, que yo nunca tenga una madrastra o un padrastro, porque o me matan ellos a mí o los mato yo a ellos. En serio. Y si mi padre me contestó, o si tú me contestaste así, me contestó mi padre. Él no me dijo una palabra. Y ese día yo hice un juramento, una promesa, lo que tú le quieras llamar. Yo dije: no seré como mi padre. No voy a abandonar a mis hijos. Y me hice una promesa que, para bien o para mal, en algunos momentos me ayudó y en otros momentos me hizo daño. Pero ese momento marcó mi vida. Wow, Ya. tremendo. Misael, entonces, avanzando un poquito más Sí. ya en tu historia, Ya. ¿cómo lograste superar entonces esa etapa tan difícil? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Hay un punto importante que debemos ver. Mira, mi padre se va. Ajá. Mi madre trabajaba en la zona. Ganaba 800, 900 pesos a la semana. Ven, 4 hijos varones. Mi hermano mayor estaba a punto de entrar a la universidad, a la UCE, quien hoy es neurólogo, doctor Israel Díaz. Entonces, mi madre se ve en aprieto, en apuro. Ya no tiene el apoyo de un esposo, 4 hijos varones, un salario que realmente no rinde para mucho. Entonces mi madre decide irse a Estados Unidos. Se va a Estados Unidos y nosotros nos dividimos. 2 nos fuimos con una tía y otros 2 nos fuimos con otra tía. Somos 4 hermanos, yo soy el tercero de 4. Mi hermano menor y yo fuimos con una tía y mis 2 hermanos mayores fueron con otra tía. Entonces, ¿qué pasa? Es en ese entonces cuando el esposo de mi tía me conecta con un amigo que me trae a este lugar donde nosotros estamos. Con aproximadamente unos 14 años, a mí me traen a este lugar
a Casa de Campo en La Romana. Y es estando aquí entonces donde mi mente empieza a cambiar y empieza a revolucionarse, porque yo empiezo a conectarme con personas y empiezo a escuchar otro lenguaje que empieza a influir en mí y a cambiar mi manera de pensar. Excelente. Ya. Entonces, a partir de ahí, A partir de ahí, yo empiezo a verme diferente, a pensar de mí diferente, yo empiezo a hablarme diferente, yo empiezo a visualizarme diferente, yo empiezo a ver cosas diferentes, a buscar cosas diferentes, a preguntar cosas diferentes, a consumir cosas diferentes, hasta vestirme diferente a partir de ese punto. Porque un día, y oye algo, Ney, mira, el mejor regalo, y a ti que me estás escuchando, oye esto, el mejor regalo que tú puedes recibir o que tú le puedes dar a alguien, el mejor regalo del mundo que tú puedes recibir o le puedes dar a alguien es hacerlo consciente de su potencial. Conciencia de potencial. Sígueme por un minuto. Una respuesta larga, pero yo creo que le va a apoyar. Tú conoces a Alex Rodríguez, por lo menos sabes su nombre y sabes quién es. Ex pelotero de la Grandes Ligas, ¿cierto? ¿Sabes quién es Alex Rodríguez? Bien. sí. ¿Tú sabes quién fue el que le dijo a Alex Rodríguez que él podía ser pelotero? Nunca lo he escuchado. Tú has escuchado el nombre de Messi, Sí. ¿cierto? El futbolista. Sí. ¿Alguna vez tú has visto una entrevista de la persona que le dijo a Messi que él podía ser futbolista? No, ¿Tú has escuchado hablar de Serena Williams, la tenista? sí. ¿Alguna vez tú has visto la persona que le dijo a ella que podía ser tenista? No, ¿Tú conoces a Michael Phelps, el ganador, el nadador? ¿Alguna vez tú has visto una entrevista de la persona que le dijo que él podía ser nadador? no. David Ortiz, Pedro Martínez, Manny Ramírez. ¿Cuántos nombres te puedo dar? Roger Federer, Rafael Roger, Nadal. todo el mundo. ¿Cuándo tú has visto la entrevista de la persona que le dijo, tú puedes lograrlo? Esa persona, nadie lo entrevista, pero fueron las personas que lo hicieron consciente de su potencial. Fueron las personas que le dijeron, inicia. Fueron las personas que le dijeron, tú puedes, avanza, atrévete, porque tú puedes lograrlo. Está en ti. Yo no lo tengo, pero puedo verlo en ti. Y esa persona quizás es tan valiosa o más valiosa que la persona que llegó a lograrlo. Así es. Y el mejor regalo que yo recibí fue que un día el dueño de esta casa donde tú y yo estamos, cuando yo era su caddy, cuando yo le cargaba sus palos de golf y cuando yo le limpiaba sus pelotas de golf, él me dijo a mí, Misael, tú no eres un caddy. Dentro de ti hay algo mucho más grande que un caddy y yo creo en ti. Y él me hizo consciente de mi potencial. Y en ese momento, Ney, yo creí que yo podía ser, hacer y tener más. Y yo empecé a actuar como que yo era más, yo empecé a hacer cosas que otros no hacían y empecé a buscar cosas que otros no buscaban, porque me hice consciente de mi potencial. El hombre más peligroso del mundo es el hombre que sabe quién es por dentro y no lo busca por fuera. Esa es la persona más peligrosa del mundo. Excelente. Quien conoce su potencial. Y ese día cambió mi vida. Quiero aprovechar, Yes. y antes de que se me vaya a pasar, y de seguro que el Don va a ver esta entrevista, Yeah. y quiero saludarlo y decirle mi mayor respeto hacia usted, porque usted le tapó, ¿verdad?, Yes. a alguien de gran valor, Yeah. que hoy en día ha logrado muchas cosas. Gracias. Y de verdad ha sido, de alguna manera, gracias a eso, y lo acaba de decir ahora, gracias a esas palabras que usted Yeah. le dio. Así que mucho saludo y mucho respeto para usted. Yeah. Misael, entonces digamos que a partir de ahí comenzó tu crecimiento personal. Sin saberlo, sí. Ok. Sin saberlo, sí. Ok. Yeah. Y para saber, por curiosidad, ¿hubo alguna también, por el hecho de que tú me dices que viene de iglesias, Sí. indistintamente a que tuviste un momento, ¿verdad?, digamos, Sí. de rebeldía? Entre ese los, tipo de 12, cosas? entre los 12 y los 14 años yo no asistí a la iglesia jamás. No, es decir, no estuve nada. Incluso llegué a darme mi traguito de cerveza. Ok. Tú sabes, ese era mi nivel de rebeldía. Ok, pero Sí. luego sí entonces volviste a la iglesia. Sí, definitivo. Entonces pregunta, ¿hubo alguna transformación espiritual que acompañó a ese crecimiento y a esas palabras que pudo haberte dado ese Señor para continuar ese crecimiento personal en tu vida? ¿Qué sucede? Claro que hubo una transformación espiritual. A ver, cuéntanos un poquito, Sí, mira, brevemente. Mira, ¿qué pasa? Lo que sucede es que tú nunca puedes 100% separar la creación de su creador. Nunca. Tú no puedes. En el instante que eso sucede, la creación muere. Bien, esta silla es de madera. En el instante que tú sacas, bien, que tú quitas la madera
y pones otra cosa, ya la silla no es 100% de madera. So, ya la silla que es de madera murió, es otra cosa. Tú nunca podrás separar la creación del creador. Así es. Nunca, es imposible. Siempre es como una antena que se llaman una a otra. Y eso estuvo latente en mí, siempre me estuvo llamando. Y quizás tú no sabes esto, pero déjame decirte algo. Oye, cómo yo llego a la Rosa de Sarón. A ver, cuenta. Oye, cómo yo llego a la Rosa de Sarón. Cuando mi padre se va de mi casa, 12 años, mi madre se va de mi casa, se va a Estados Unidos, no que se va de mi casa, ella no nos abandonó, mi madre siempre estuvo presente, pendiente, brother, dejaba la piel para enviarnos a nosotros dinero, lo único que se fue en busca de una mejor vida. Claro está. Y se sacrificó y dio el todo por el todo para ayudarnos a nosotros. Bien, ok. Pero ya mi padre no está, mi madre no está físicamente presente, hago énfasis en eso, no está físicamente presente, ¿de acuerdo? Pero está por teléfono, está en dinero, está en emociones, está en carta, es decir, ella no está físicamente presente, pero es una madre pendiente, ¿de acuerdo? Entonces, un día, ya después de tantos días, yo decido, ok, yo voy a volver a la iglesia, pero mira lo engañador que es el enemigo. Se me metió en la cabeza, vuelve a una iglesia donde nadie conozca a tu papá. Ney, en el año 2000, cuando yo llegué a la iglesia Rosa de Sarón, eso era virtualmente imposible. En el 2001. Aquí en La Romana, son pocas las personas que en el 2001 no conocían a mi papá. Tú te paras en una esquina y tú preguntas, ¿usted conoce al pastor Porfirio Díaz o Víctor Díaz? Y tú vas a encontrar 200 gente que te van a decir, sí, yo sé quién es. Yo sé quién es. Y más si tú lo hacías en iglesia. Claro. La iglesia Rosa de Sarón fue renovada en el 1996. Adivina quién fue el predicador invitado. Porfirio Díaz. Mi papá. Yo tengo una foto donde está Pedro Tavera. ¿Y tú no lo sabías cuando iba para la iglesia? No. Ah. Pero óyeme. Y yo estaba, no, yo voy a buscar, y yo voy para tal iglesia. No, es que ahí fulano conoce a mi papá. Voy para tal iglesia. No, es que ahí fulano conoce a mi papá. Y un domingo me llené de valor. Y yo sabía que Esteban Tavera conocía a mi papá. Y yo me tiré las 4 tandas afuera de la iglesia. Yo me tiré las 2 escuelas dominical y me tiré los 2 cultos afuera de la iglesia. Y en el segundo culto, en el culto del domingo, en el segundo, salió la hija de Cooper. ¿Te acuerdas de la hija de Cooper? Sí, claro. Sale ella y me dice, hermano, pero entre. Eso fue todo. Y yo entré, y cuando entré, hicieron el llamado y una persona me dijo, ¿tú quieres que yo pase contigo? Y yo pasé. Y luego el pastor, oh, mijito, me reconoció. Es decir, terminé yendo a un lugar donde alguien conocía a mi papá. Entonces sí hubo una transformación espiritual en ese proceso. Pero una pregunta, por curiosidad, ¿qué te motivó a por lo menos así, Sí. a dar el paso de acercarte a una iglesia así? O sea, Es que tú no puedes separar la creación del O creador. sea, hubo algo que tú no sabes La explicar que estuvo dentro. creación Ok, siempre será atraída por su creador. ok. Por eso no importa quién esté mirando esta entrevista, quién esté mirando esta conversación. Tú fuiste creado por Dios, tú eres creación de Dios y tú siempre serás atraído por Dios. Tú puedes ignorarlo o pretender ignorarlo, Exacto. pero en tu interior hay una fuerza como un magneto que te atrae. Es imposible separar la creación del creador. No te lo puedo decir de otra forma. Es imposible separar la creación del creador. Saca un pez del agua. ¿A dónde quiere ir el pez? Al agua. ¿Me sigues? Ya. Es imposible separar. Ok, entonces rápidamente, Misael vuelve a la iglesia, recibe la transformación Sí. que de alguna manera aporta a su Yes. crecimiento personal. Yes. Continúa como Cady acá, recibiendo las motivaciones y las palabras constantes del dueño de acá del lugar donde estamos. ¿Qué sigue para Misael? Bueno, lo que sucede es que mi historia como Cady es bastante amplia. Ok, brevemente, resúmela. Sí, mira, yo llego aquí como Cady a la edad de unos 14 años, 14, 15 años. Cuando yo llego a Casa de Campo, yo no llego directamente como Cady. Yo lo primero que hice fue ser un lavapalos. El lavapalos es la persona que limpia los palos después que el jugador termina. ¿De acuerdo? El ¿Se viene siendo Cady, como la parte más baja en la que podría entrar en cierto alguien? aspecto, sí, Ok. pudiéramos decir sí. El Cady va al campo con el jugador. El lavapalos se queda en el clubhouse y cuando el jugador llega, termina, limpia los palos.
Así yo empecé como lavapalos. Pero ¿qué pasa? Los lavapalos son caddies potenciales. Es decir, le dan el entrenamiento. Y cuando llegó el momento de yo recibir el entrenamiento, recuerda, un campo de golf tiene 18 hoyos. Bien, el entrenamiento se compone de que tú tienes que salir y jugar o caminar los 18 hoyos y cumplir con ciertos ejercicios que te ponen. Yo logré no tan solo sorprender, pero sobrepasar las expectativas, que en el hoyo 3 el entrenador me dijo, tú estás listo, no es necesario jugar los 18 hoyos. Y allí entonces me bautizan con un nombre que todavía me encanta. Todo el mundo desde ese entonces me conocieron como el de programado. Yo era el de programado. Ese era mi nombre entre los caddies. ¿Por qué? Súper rápido, mucha energía, movimientos ágiles todo el tiempo. Y con la edad, ya para los 16 años, con edad de 16 años, yo me convertí en el caddy A más joven de Casa de Campo. Los caddies están o estaban en aquel entonces segmentados en 3 categorías, A, B y C. Con los caddy A era solo los VIP, los dignatarios, presidentes, peloteros, artistas, celebridades, personas muy pero muy importantes. Todo era solamente los caddy A. Luego los B y luego los C, dependiendo de la categoría del socio, el jugador, etc. En aquel entonces, con 16 años, el de programado era el caddy A más joven en Casa de Campo, con 16 años. Excelente. Y entonces, para ese entonces, por curiosidad, porque me imagino que alguna gente allá le va también a llegar, ¿con cuáles celebridades o personas conocidas entonces te tocó dar el servicio? He tenido la oportunidad, hay muchísimas familias, pero te voy a mencionar algunas. La familia Clinton, expresidente Clinton. Hay una foto por ahí que te la voy a compartir para que la pongas. Excelente. Que me la tiró el fotógrafo, el camarógrafo del presidente Clinton, donde se ve muy claro que dice caddy A en mi t-shirt. La forma de vestir también era distinta. Quien falleció, el señor Mel Simon, quien era en aquel entonces el dueño del equipo Indiana Pacers, un constructor de muchos proyectos inmobiliarios en los Estados Unidos, específicamente malls. Michael Douglas, quien hizo el papel de Drácula. He tenido la oportunidad de conocer a Alex Rodríguez, Sammy Sosa, un sinnúmero de gente que son muy populares que frecuentan aquí en este lugar. Ok, excelente. Sí. ¿Ganan bien los caddies? Sí, ganan bien, sí, ganan bien. Ganan bien. Ganan bien. Ok, entonces digamos que ya cuando tú pasas ese nivel, de alguna manera empiezas a solventar algunas de tus necesidades, quizás tu mamá de alguna manera también a no tener ese compromiso fuerte de tener que mandar. Correcto. Con 14, 15 años yo empecé a pagar mi renta. Yo pagaba en aquel entonces 1,000 pesos de renta. Pagaba $300 a una señora llamada Neri para que lavara mi ropa. Ok, o sea, dejaste de vivir con tus tías a los 14 años. Yo renté una habitación. Ok. Renté una habitación no muy lejos de mi tía, pero renté una habitación a los 14 años. Hubo una pequeña disputa, recuerda, yo estaba un poquito rebelde en ese entonces. Hubo una pequeña disputa, un malentendido entre mi tía y yo. Y yo, como ya estaba viendo pesitos de aquí, creyéndome muy independiente, muy ignorantemente, un adolescente en aquel entonces, yo decido mudarme solo. Y me llevo a mi hermano menor, a Víctor. Y trabajo acá en Casa de Campo durante el día y estudio de noche. No sé si tú recuerdas que yo estudiaba de noche, un teacher verde que tú me podías identificar a 2 kilómetros. Tú decías, ahí viene Misael, allá viene Misael. Claro que sí. Sí, entonces... y eso te iba a preguntar ahora, entonces, para que la gente vaya siguiendo tu historia, hablamos ya del trabajo de tu adolescencia, ¿verdad? Un poco, sí, es bastante amplio, sí. Entonces el tema del estudio, ¿cómo fue Misael de alguna manera también desarrollándose a nivel académico? Sí, una de las mejores decisiones que yo tomé, Ney, fue no abandonar la escuela. Tú sabes que es muy común en la República Dominicana un joven sin sus padres presentes que gana un poco de dinero. Recuerda que te estoy hablando de la temporada 2000 al 2003, que fue cuando yo me fui a Estados Unidos. Estamos en el gobierno de Hipólito. En aquel entonces el dólar está como estaba ahora, pero el costo de vida era menor. ¿De acuerdo? Porque el dólar estaba así, pero era una bulla en el año 2001, 2002, 2003, 2004. ¡Wow! El dólar está al 60. ¿De acuerdo? Era una bulla en aquel entonces. Entonces, en aquel entonces, bien, en ese periodo de tiempo, yo estaba devengando 80, 100, 150, dependiendo la temporada, diario, todos los días. Entre 80 a $150 diario.
en aquel entonces. Burlado del sistema. ¿De acuerdo? Eh. Todavía hoy eso es mucho dinero. Claro. Bien, todavía hoy eso no es un mal sueldo. Sin embargo, ya sí, yo empiezo a solventar muchas cosas y estudiaba de noche, pagaba mi colegio y trabajaba acá en el día. Ok. Entonces Ya. termina el bachiller acá. Sí, Ok. claro. Yo me gradué en el año 2003. Ok. Entonces Sí. ese proceso, ¿por qué Misael sale fuera del país? Bueno, mi madre se va a Estados Unidos, ella se quedó allá todo ese tiempo, entonces en ese espacio de tiempo vivimos ese proceso de ella peticionarnos, hacernos documentos y todo lo demás, algo típico, muy común que se ve en la comunidad dominicana. Claro que sí. Cada persona, yo sé que todo el que me está escuchando tiene un primo en Nueva York. Claro. Claro. Si no un primo, un tío. Ok, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo vivo ese proceso, pero antes de llegar ahí, Ney, oye esto, mira, como Cádiz, a mí me sucedió algo en esta casa donde tú y yo estamos, que yo creo que es muy, pero muy importante, una de las muchas cosas importantes que tiene mi historia. Adelante. Mira, Si esto te está inspirando, imagínate lo que viene. Suscríbete, dale like y comenta qué te ha parecido hasta ahora. Seguimos. los Cádiz ganan mucho dinero. Eso es cierto, porque es muy normal que un Cádiz a diario mínimo, gane entre 50, 100, 150 dólares hoy en la actualidad. Bien, en lo más mínimo, por ahí ronda, diario. En tiempos de temporada alta, bien, en tiempos de temporada alta, un Cádiz puede ganar hasta el doble de eso. Bien, no es algo descabellado decir que un Cádiz en un día se ganó 200 o 300 dólares y que haga eso por una semana todos los días o que haga eso por 2 semanas consecutivas. ¿De acuerdo? Bien. Eso no es descabellado. Pero ¿qué pasa? En eso yo empecé a trabajar con grupos. Y cuando tú trabajas con grupos, tú trabajas con otros Cádiz, porque tú no puedes atender a todo el mundo al mismo tiempo. Claro. Entonces, hubo un día donde a nosotros nos invitaron a esta casa, precisamente a esta casa, a cenar. Un grupo de Cádiz con un grupo de jugadores. Y cuando estamos cenando, se dan las conversaciones, hay un sinnúmero de cosas, estamos conversando. Y de repente, de la nada, no sabemos cómo llegamos ahí, porque hablamos de tantas cosas. Los jugadores nos preguntan a nosotros y nos dicen, hey, ven acá, ustedes ganan mucho dinero. ¿Qué ustedes le hacen al dinero? Y empezaron Cádiz por Cádiz a preguntarle, ¿y tú qué le haces al dinero? Un cuento raro. ¿Por qué? Porque no todos, pero hay muchos Cádiz, o habían en aquel entonces, puede ser que hoy suceda también. Los Cádiz, como ganan, consumen. Para un Cádiz no es nada extraño irse a un centro cervecero o algún lugar por ahí y gastar 300, 400 dólares en una noche. Eso no es nada extraño. ¿Por qué? Porque mañana me lo voy a ganar. Así es. Bebamos hoy que mañana ganamos. Entonces, empezaron, un Cádiz no le quiere decir eso a su jugador. Claro. ¿De acuerdo? Entonces le contaba una historia. Mareo, como decimos aquí. Mareo, exacto. Cuando llegaron donde mí, el señor Marino Baker, que ya él falleció, él fue mi intérprete porque yo no tenía un buen inglés. Yo tenía inglés de golf. Yo era bueno en el campo, pero tú me sacabas de ahí y yo no sabía hablar bien inglés. Entonces, Marino Baker era mi intérprete. El intérprete estaba ahí que interpretaba para todos. Y a través de Marino Baker yo le dije a los jugadores, bueno, mire, con el dinero que yo gano, yo pago mi renta. Yo vivo en una habitación con mi hermano, yo pago mi renta, yo pago mi colegio, yo pago para que me laven la ropa y yo me sostengo. Y cuando ellos escucharon eso, fue como que borraran a todo el mundo, como que lo borraron y la mesa entera Se viró. se enfocó en mí. ¿Cómo? ¿Y dónde está tu mamá? ¿Y dónde está tu papá? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo aquello? Empezaron a hacerme preguntas. Y a través de Marino yo a contestar. Y esa noche el señor Mark Kissel, que es el dueño de esta casa, Mark, Saludos para Mark. me dijo, ¿dónde está tu madre? Y yo le dije, mi madre vive en Massachusetts. Y él me dijo, yo soy de Massachusetts. Oye. Yo vivo en Massachusetts. Oye. Me dijo, yo voy a buscar a tu mamá. Y cuando le di la dirección, ellos estaban a 2 horas de distancia. Oye. Y a través de Mark y un sinnúmero de personas, ellos nos ayudaron muchísimo. Y entonces, ¿sabe qué sucedió? Las personas empezaron a buscarme. Yo quiero que sea Misael que venga conmigo. Tú eres Misael, el que estudia. Tú eres Misael, el que estudia. Tú eres Misael, el que estudia. Entonces, eso sucedió. ¿De acuerdo? Esa parte yo quería contártela porque es una parte importante de mi historia
de cómo yo voy sufriendo esa transformación y cómo yo voy recibiendo entonces el empuje, porque nunca abandoné de invertir en mí sin saberlo. Óyeme bien, yo no tenía un plan. Si tú me dices, si yo te digo a ti, Ney, no, esto que yo estoy viviendo en mi vida, esto que está sucediendo ahora, yo lo tenía planeado de los 14 años, apaga eso y vámonos que te estoy hablando mentira. Yo no tenía un plan. Yo no tenía un plan. Yo no sabía que esto iba a suceder. Yo no sabía que yo iba a estar aquí. Yo no sabía que yo iba a vivir nada. Yo no sabía nada. Yo lo que simplemente yo me propuse, no abandonar los estudios. No ser, te dije ahorita que tomé una decisión de no ser como mi padre, que en momentos me sirvió y en momentos me hizo daño porque fue una decisión tóxica, porque yo pensaba que trabajando para no ser como él, yo le hacía daño a él y terminé haciéndome daño a mí. Bien, terminé haciéndome daño a mí, que después podemos hablar de eso. Sí, claro, claro. Entonces, Misael, a ver si vamos y llevamos la secuencia. Yo tengo entendido que todavía hace falta una historia interesante, Sí. que no necesariamente del todo, porque quizá ahora el que ya dice, pero ya Misael empezó entonces a forrarse de paca, o sea, económicamente, porque se empezaron a jalarlo de aquí, jalarlo de allá, ya Misael se va a acomodar full, porque Sí. va a tener mayor entrada. Sí. Pero yo creo que entonces precisamente llega el momento en donde tú tienes que irte después luego fuera del país. Correcto. Ok, todavía tú no tienes ya en tu mente clara de qué te gustaría hacer en un futuro. Sí, claro. O si ya llegó el momento donde Sí, tú ya claramente dijiste, yo lo que quiero es llegar a tal sitio Sí. o encaminarme hasta tal Sí. futuro. Sí, claro. Ajá, a ver. Me ponen el de programado. Ok. Entonces yo empiezo a soñar. Aquí, en este lugar, yo empiezo a soñar. ¿De acuerdo? Yo empiezo a soñar. Y yo empiezo a declarar, a hablar cosas. Ok. ¿De acuerdo? Y yo empiezo a decir cosas. Bien. ¿Por qué? Porque yo empiezo a escuchar conversaciones alrededor de mí y yo empiezo a ver un estilo de vida que yo digo, yo quiero eso. Yo quiero imitar a esa persona. Yo quiero ser así. Yo empiezo a ver cosas que empiezan a revolucionar mi mente. ¿De acuerdo? Ok. Y ya entonces sí se empieza a formular, no tanto como ahora, no con tanta claridad, pero yo empiezo imitando. Yo empiezo a imitar, ¿de acuerdo? Empiezo a imitar comportamientos, empiezo a imitar conversaciones, empiezo a imitar lugares, empiezo a imitar pensamientos, empiezo a imaginar y empiezo a soñar. A mis amigos Cádiz yo les decía, men, yo voy a viajar por el mundo, yo voy a ser ingeniero, yo voy a estudiar en una academia de ingeniería, yo voy a ser una persona importante. Y me decían, tú estás loco, tú eres el de programado, tú eres un Cádiz, tú eres el de programado. ¿Sabes qué, Ney? Yo te diría, para no exagerar, en un 90% de las cosas que yo decía, la he vivido o la estoy viviendo. Excelente. Y cuando yo llego a Estados Unidos, yo llego con un pésimo plan, pero llego con un plan. Y déjame decirte algo para que vuelvas a entrar. Oye bien, a pesar de que mi plan era pésimo, yo lo puse en acción. Y a ti que me estás escuchando, yo quiero decirte esto. Es mejor un pésimo plan ejecutado que el plan perfecto sin ejecutar. Eso te iba a decir y ahí iba. Yo completamente de acuerdo con el tema de la declaración, Yeah. pero obviamente, en nuestro caso, si no hay ejecución, No hay nada. no hay nada. No hay Entonces, nada. yo te iba a decir, Yeah. te iba a preguntar, ya para entrar en la parte del desarrollo, de cómo sigue Sí. desarrollándose Misael, cómo sigue creciendo a Yeah. nivel personal, porque en el caso de Misael, para que ustedes estén claros, es algo similar a historias que hemos tenido recientes, en donde es mixta. Hay un tema de superación personal muy bueno, como también hay un tema de emprendimiento de éxito. Pero antes de llegar al emprendimiento de éxito, vamos a continuar con el crecimiento personal, porque todavía él no ha llegado a donde él está ahora a nivel de crecimiento personal. Entonces, Misael llega a Estados Unidos. Tú dices que llega con un pésimo plan. Sí. ¿Por qué tú dices que era un pésimo plan? Porque aquí en la República Dominicana, recuérdate, yo trabajé para pagar mis estudios. Bien, yo trabajé para pagar mis estudios, a pesar de que cuando yo estoy en segundo de bachillerato, Mark me dice a mí, no te preocupes, nosotros te vamos a cubrir la escuela. Y mis 2 últimos años de colegio, ellos me lo pagaron. Bien, entonces, yo trabajé aquí para pagar mis estudios. Cuando yo llego a Estados Unidos a finales del 2003, yo digo, bueno, yo voy a trabajar aquí para pagar mi universidad. Yo voy a ir a la universidad. Yo solamente tenía 2 problemitas bien pequeñitos, 2 pequeños obstáculos. Número 1, yo no sé hablar inglés. A que te vaya viendo. ¿Ok? Eso Número es 1, uno de los más pequeños. un pequeñito problema, un pequeñito problema. Yo no sé hablar inglés. Yo llego a Estados Unidos y yo digo, yo voy para la universidad, pero yo no sé hablar inglés.
Ese es mi primer desafío. Luego, mi segundo desafío es que me enamoro de una universidad, fenomenal la universidad, top en la parte nordeste de los Estados Unidos. Bien, compitiendo con Harvard, MIT, Rensselaer Polytechnic Institute, RPI, NYU, Babson College, Boston University, Northeastern, Holy Cross. Todas esas son universidades de renombre. Y yo me enamoro de una de esas universidades. Y el segundo problema es que en ese entonces la universidad paga $55,000 al año y hay que pagarlo por adelantado. Uy, mamá. Aquí. Dos problemitas que yo tenía cuando llegué a la Para que vaya agarrando. Para que vaya agarrando. Ay, mi madre. No sabía hablar inglés. No tenía $55,000 al año para ir a la universidad. ¿Qué pasa? Mi plan pésimo, ¿sabe qué hice? Empecé a llamar personas. Empecé a llamar a los dueños de aquí, llamé a alguna gente con quien yo le había trabajado aquí y empecé a decirle, hey, yo estoy en Massachusetts, me mudé para acá, yo quiero ir a la universidad, pero no tengo el dinero. Muchísima gente me dijo, no te podemos ayudar, etcétera, no lo vas a lograr, es difícil porque yo no tenía el inglés. Mark me dijo, el dueño de esta casa, me dijo, si te aceptan en la universidad, porque en Estados Unidos no es como aquí. En Estados Unidos tú tienes que aplicar. Aquí, si tú tienes el dinero, ¿para dónde tú vas? No, yo voy para tal sitio, toma, ya me registré y ya. No. Tú puedes tener una bóveda de dólares, pero tú tienes que aplicar. Y la universidad decide si recibirte o no. Eso no es por dinero, no es que tú tengas para registrarte. Partiendo de tu capacidad. Es que tú seas aceptado. Exacto. Y Mark me dijo a mí, si tú logras entrar, te la vamos a pagar. Y en el año 2005, yo entré como estudiante de primer año a Worcester Polytechnic Institute. Y duré 5 años. Saqué 2 títulos de ingeniería civil e ingeniería administrativa. Y en ese espacio de tiempo consumí $285,000 en educación, de los cuales debo $0. Pagado por Mark y algunos otros socios. O sea, que aplicaste y pasaste. Apliqué, tuve que, finales de 2003 hasta inicio del 2005, tuve que dedicarme, abandoné el español por completo, toda mi vida se convirtió en inglés, mis libros, mi teléfono, películas, radio, todos. Yo abandoné el español por completo y empecé a equivocarme, a decir palabras mal dichas, a cometer errores, a fallar, a mal pronunciar, etc. Y hoy hay personas que me preguntan si yo nací en los Estados Unidos. Sí, porque por el nivel de inglés. Lo hablas muy bien. Por el nivel de inglés. Misael, entonces durante ese tiempo, 2003 a 2005, mientras te preparas, mientras te preparas para entrar a esa universidad, porque te lo pusiste como reto y bueno, ya te dieron un ultimátum ahí, te dijeron de alguna manera cuál era la condición de que tú pudieras conseguir ese dinero para lograr estudiar en esa universidad de la cual tú te enamoraste. Durante ese trayecto que te fajaste a estudiar inglés, entonces meramente estabas trabajando únicamente. ¿Cómo fue ese proceso? Brevemente, ¿cómo fue ese proceso? Sí, yo trabajaba, pero no trabajaba tanto porque la universidad es una academia solo para ingenieros, súper privada. Tú vas a la escuela todos los días de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Eso no tenía espacio mucho para trabajar. Sí, pero me refiero al tiempo antes de entrar a la universidad. O sea, sí, yo trabajé. Mi primer trabajo en Estados Unidos yo fui camarero en un restaurante. Sí, fui camarero. Recuerda que yo aquí estudié para irme en el crucero y me dieron el contrato. Y cuando llegó el día de irme al crucero, me arrepentí, me fui y el crucero se retrasó por mí. Oye. Eso es otra historia. Oye. Sí. No, es que tú tienes demasiada historia, pero sigamos avanzando porque quiero llegar a la parte del emprendimiento. Sí. Porque me pasa que cuando tengo historias mixtas así, a veces el tiempo no me da porque quiero cubrir ambas cosas. En el proceso de la universidad, ok, te la costearon, te la pagaron, pero me imagino que habían gastos colaterales. Sí. ¿Cómo tú cubrías eso? Sí. ¿O también estaba incluido dentro del pago? Por un tiempo. Mira, por un tiempo yo trabajé para la universidad como lo que se llama un residential advisor. Un residential advisor, la universidad va por primer año, segundo año, tercer año y cuarto año, lo que son los freshmen, sophomore, junior and seniors. So en el freshman year, en el primer año, tú no puedes trabajar para la universidad. Pero a partir del segundo año tú puedes aplicar para trabajar a la universidad. Y yo conseguí un trabajo dentro de la universidad como un residential advisor. Un residential advisor es la persona, es como un supervisor
de estudiantes del primer año, de los dormitorios. Ese trabajo yo lo busqué, lo perseguí, porque con ese trabajo me daban una habitación y comida incluida, la universidad. Ese era mi pago. No me daban dinero, bien, pero el pago para ese trabajo era una habitación y mi comida totalmente incluida. Entonces, año 2005, yo vivo con mi madre, bien. Año 2006, yo me mudo a la universidad. Año 2007, yo me caso con Helen. Entonces, tengo que salir de la universidad en el año 2007 porque Helen no es estudiante y no permiten que parejas vivan en la universidad, ¿de acuerdo? Entonces, yo me mudo afuera de la universidad en el año 2007, septiembre de 2007, y desde ese entonces, Mark empieza a pagar mi renta. Ellos me pagaron mi renta año 2007, 2008 y 2009. 3 años de renta para yo poder seguir estudiando con un acuerdo, que no tuviera hijos. El acuerdo era, te vamos a pagar la renta, pero no puedes tener hijos hasta que te gradúes. Yo me gradúo en mayo del 2009 y en noviembre del 2009 nace Misael. Saqueta. De una vez. Vamos al mambo. De acuerdo, no, incluso ya en mayo estaba el embarazo. De acuerdo, ya, bueno, ya me iba a Ya graduar. lo había trabajado, pues ya sabía que te iba a graduar. Exacto, ya esto se venía. Entonces, en noviembre de 2009 nace Misael Jr. Entonces, yo trabajaba en una tienda de licores, en una liquor store. Yo salía de la universidad 4 o 5 de la tarde y me iba a trabajar de 5 hasta las 11 de la noche. Ganaba 250, $300 a la semana. Hubo un tiempo donde Helen trabajaba en un supermercado y ella como cajera y ella ganaba más que yo. ¿De acuerdo? Oye. Para los gastos colaterales, etcétera, que eran fuera de la universidad, que no estaban cubiertos por Mark y ellos. Entonces, eso, Helen, hubo una fecha, hubo un tiempo, una temporada de nuestra vida donde ella como cajera ganaba más que yo porque yo estudiaba de 8 a 4 todos los días, de lunes a viernes, y trabajaba en la liquor store, entonces de 5 a 11, pero trabajaba 3 o 4 días a la semana, no era todos los días. Bien, entonces Excelente. ahí yo podía costear los demás. Ok. Sigamos con tu Adelante. crecimiento personal. Sí. ¿O tienes 2 títulos? ¿Cuáles fueron esos 2 títulos? Ingeniería civil y administrativa. Ok. Ya. Luego ¿lo desempeñas? O sea, Sí. Me graduó el año 2009, principio de 2010. Como eran 2 títulos, tuve que quedarme un poquito más de los 4 años, vamos a decir 5 años, para poder sacar los 2 títulos. Y ya para el 2010 estoy full fuera. Entonces, mi primer trabajo fue como ingeniero civil para el Departamento de Transporte, DOT, el Departamento de Massachusetts. Y allí duré nada más 10 meses porque no me gustó la parte estructural de la ingeniería civil. Ok. Entonces, en ese momento, elijo irme por la parte de lo que es management, project management, administrativo. Por ejemplo, yo sería quien trabaja con el ingeniero estructural para decirte qué tanto material se necesita aquí, lo que se llama cost estimating, estimados de costos. Sí, sí, presupuesto. Presupuesto, estimado de costos, cuánto personal tú necesitas aquí, de dónde lo vamos a comprar. ¿Es mejor traerlo de Higüey o es mejor traerlo de San Pedro? ¿De dónde tenemos menos fricción? ¿Dónde gastamos menos combustibles, etcétera? Lean manufacturing y todo eso, o sea, Six Sigma para, ok, tenemos que comprar suficiente para que nos rinda una semana, pero no tanto para que se nos dañe en un mes. Entonces, ese reemplazo. Entonces, ese tipo de proceso empiezo a aplicarlo y duro 6 meses en la parte estructural y no me gustó, 10 meses en la parte estructural. Después que salgo de los 10 meses, me voy a trabajar o me uno a una empresa porque no me mudé, me quedé viviendo en Estados Unidos, pero empiezo a trabajar para una empresa que está en Londres y yo me convertí en lo que se llama The North American Business Manager, el administrador de negocios de los Estados Unidos, pero esa empresa está en Londres. Entonces ahí empiezo ya entonces a viajar. Bien, y hago énfasis en el viajar porque yo le decía a mis amigos, a los Cádiz, que yo iba a viajar. Así es. Entonces empiezo a viajar a Londres, a Canadá, empiezo a atravesar los Estados Unidos desde el este al oeste, norte, sur, empiezo a llevarme a Helen a lugares, etc. Entonces empiezo a viajar, empiezo a administrar negocios para esta empresa que está en Londres, pero yo administraba negocio, un equipo de 13 personas en los Estados Unidos, en diferentes lugares de Estados Unidos y 2 estaban en Canadá. Ok. Ya. Entonces, ¿qué sigue después de ahí para Misael? Bueno, en el año 2015 primero cambian el CEO de la empresa. Entonces, en ese año cambia mi responsabilidad. Ya yo dejo de ser the North American Business Manager y me pasan a ser the Eastern US Corporate or Enterprise Business Manager. Es decir, yo paso de manejar Canadá, Estados Unidos, bien, y una parte en the UK, en los Reinos Unidos,
Yo paso de manejar eso a manejar una porción de los Estados Unidos. Es decir, dividen los Estados Unidos en oeste y este, lo dividen en dos. Entonces me dan solamente el este, pero aumentan el nivel de cuentas con la que yo estoy trabajando. Para que lo tengas en contexto, previo a ese cambio, yo manejaba cuentas que eran de $250,000 para abajo. Después de ese cambio, yo empiezo a trabajar con cuentas que son de $250,000 para arriba y llego a administrar un presupuesto de 4.5 millones por año con un equipo menor ya de 5 personas. 5 personas y yo. Paso de tener 13 personas a 5 personas y paso de administrar $250,000 o menos a administrar $250,000 o más hasta 4.5 millones por año. Bien, entonces en ese proceso yo estoy. 2015 sucede eso. Octubre 28, 2016, sucede algo que marcó mi vida. Bien, octubre 28, 2016, a mí se me hace una oferta. Se me hace una oferta. Así como esta historia puede inspirarte, hay muchas más por venir. Suscribirte es gratis, pero el valor que te llevas no tiene precio. Hazlo ahora. Para que yo manipule o para que firme unos reportes que ya estaban manipulados. Bien, no voy a entrar en detalles, bien, porque esto incluso fuera de cámara te lo puedo enseñar. Está documentado, hay documentales en YouTube de noticieros que investigaron esto que te voy a decir, pero para ese entonces había mucho fraude. Yo sé que tal vez hoy existe todavía, pero había mucho fraude en el sistema de salud americano. Nosotros desarrollamos un software de traducción que le proveíamos servicios con ese software a la industria del sistema de salud de los Estados Unidos. Nos trabajamos con todas las aseguradoras más grandes del país y con algunas instituciones de gobierno. Bien, entonces, el fraude era manipular lo que se llaman EMR, Electronic Medical Records, o récords médicos electrónicos. Bien, y mi deber o mi oferta era que yo iba simplemente a aprobar récords que ya estaban manipulados. Bien, yo simplemente tenía que aprobarlos, tirarlos para adelante y me iban a garantizar $400,000 por año. Bien, para ese entonces yo tenía un sueldo de $95,000 por año más algunas otras prestaciones. La oferta se me hizo octubre 28 del 2016. En octubre 29 del 2016 yo no trabajaba para la empresa. ¿La rechazaste? Yo renuncié. A la persona que me lo ofreció, yo le dije, tú sabes que lo que tú me estás diciendo no es que haga eso. Tú me acabas de pedir la renuncia. Y sin saber para dónde iba, renuncié. Y te cuento esa historia porque ahí empieza el emprendimiento. Ok, pero antes de llegar al emprendimiento, que ya sería, esa parte la tengo ahí ya cuarta, que es lo que seguiría. Sí. Hoy que tú enseñas a muchos, digamos, Sí. me gustaría saber, hasta ahí, hasta ese entonces, partiendo de esas lecciones aprendidas tuyas, ¿cuál era ese mensaje que con más fuerza tú llevabas hasta ese entonces? De acuerdo. Hasta ese entonces, ya para mí nada era imposible. ¿Por qué? Yo soy una persona que viene, nosotros no tocamos eso, pero nosotros pasamos muchísima hambre en la capital. Nosotros nos tuvimos al morir del hambre, literalmente, donde nosotros comíamos una vez a la semana. ¿En serio? Donde yo he visto a mi hermano que le sangren las gomas por comer pan, porque tenía tanto tiempo sin comer, que se le ablandaron las gomas y cuando él fue a morder un pan, el pan se llenó de sangre. Nosotros vivimos eso. Yo viví una etapa en los Guaricanos de la capital, cuando mi padre sale de la iglesia, donde yo le pedía zapatos prestados a mis amigos, donde nosotros nos inscribíamos por la mañana y por la tarde opuesto para poder utilizar los mismos cuadernos o la misma camisa. Yo tenía que esperar que mi hermano llegara de la escuela para ponernos el mismo uniforme que él fue a la escuela. ¿De acuerdo? Wow. Entonces yo llegué a pedir pan en una panadería. Nosotros cogíamos los recortes de los bizcochos que botan en la panadería. Ese era nuestro alimento. Wow. Por mucho tiempo, por qué sé yo, un año y medio, no recuerdo, yo era un niño. Bien, nosotros vivimos una crisis extremadamente miseria, literal, miseria, en Santo Domingo, después del problema de mi padre. Wow. Entonces, yo vengo de ahí. Entonces, al venir de ahí, yo desarrollo resiliencia. Yo aprendí a desarrollar lo que es resiliencia, que muchos hoy piensan que resiliencia es una emoción. Resiliencia no es una emoción. Resiliencia es una decisión. Yo decido ser resiliente. Los resilientes no hacen las cosas hasta que se cansan.
Los resilientes hacen las cosas hasta que terminan. Un resiliente no se detiene porque se cansó. Un resiliente se detiene porque terminó. Los resilientes no hacen las cosas hasta que les sale bien una sola vez. Los resilientes hacen las cosas hasta que ya no le puede salir mal. Esa es la diferencia. Y cuando yo desarrollo resiliencia, entonces al llegar a los Estados Unidos y enfrentar todas esas dificultades y ver el inglés, que el idioma, que aquello, que lo otro, el mensaje que me había impulsado hasta ese momento es que ya nada puede detenerme, es que ya nada puede asustarme, es que si yo lo logré anteriormente, si yo logré pasar de aquello, porque, importante, yo tengo, y por eso a ti que me estás escuchando, Ney, y a ti yo te digo, Ney, oye esto, tú tienes que documentar, coleccionar y memorizar evidencia de éxito. ¿Qué evidencias de éxito tienes tú en tu vida? ¿Cuáles son las evidencias de éxito que tú tienes en tu vida? Un problema que enfrentaste y superaste. Una crisis que tú pasaste y superaste. Una pérdida que tú tuviste y superaste. Un dolor que aprendiste a superar. Evidencia de éxito. Te lo voy a llevar a la Biblia. David. La historia de David y Goliat. Todo el mundo la conoce, no voy a entrar en detalle. Lo que David dice es, el Dios que me libró del león y del oso me va a librar de ti, gigante. ¿Qué él está haciendo? Él está haciendo memoria del éxito que estuvo anterior. Eso es evidencia de éxito. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no tienes evidencia de éxito, si tú no recuerdas evidencia de éxito, cuando tú te enfrentas al problema, a la dificultad, al momento pesado, al momento difícil, tú te vas a enfocar en lo que tienes enfrente de ti, no en lo que tú dejaste detrás de ti. Bien, cuando yo llego a este momento, yo tengo evidencia de éxito. Yo era Cadi, bien, dejo de ser Cadi. Yo soy el Cadi, oye esto. Mira esa mata de almendra y la vamos a grabar. Esa mata de almendra, ese hoyo que está ahí, lo están reparando ahora, pero lo vamos a grabar ahorita. Eso que está ahí es el hoyo 17 de un campo de golf que se llama Diente de Perro, Teeth of the Dog. Ese campo es uno de los top 50 en el mundo. En el mundo, top 50. ¿De acuerdo? Cuando esta casa la estaban construyendo y cuando la acababan de construir, todavía yo era Cadi. Y cadeándole a Mark, nosotros pasábamos por ahí. Y vestido de Cadi, yo me paraba de aquel lado de las flores y yo miraba para adentro. Y yo decía, wow, ¿cómo será esa casa por dentro? ¿Cómo será sentarse ahí adentro? ¿Cómo será comer, cenar, dormir? ¿Cómo será tirarse en esa piscina? Y yo de allá afuera miraba hacia adentro. Hoy yo me paro allá y miro hacia afuera. Y no por echar lujo, Ney, mira. Por ahí pasan mis amigos. Mi hermano, ¿qué es lo que? ¡Ey, de programado! ¿Cómo tú estás? ¿Qué es lo que, mi hermano? ¡Ey, ¿tú quieres agua? ¿Tú quieres agua? ¿Quieres una cerveza? ¿Quieres lo que sea, un jugo, lo que sea? Sí. ¡Ey, mi hermano! De adentro para afuera. Wow, tremendo. Bien, porque yo pasé de ahí. Entonces, lo que me empujaba a mí es que sucedió antes, yo lo hice antes, lo puedo volver a hacer. Lo puedo volver a hacer. Recuerda que te dije que mi plan era pésimo, pero yo pensaba hacer en Estados Unidos lo que hice en la República Dominicana, que fue trabajar y pagar por la universidad, trabajar y pagar por la escuela. Yo llegué allá con ese plan, pésimo, pero llegué con ese plan. Claro. Pero ¿qué pasa? Y fue lo que te ayudó y te guió a tomar inclusive decisiones en base a ese plan que al final funcionaron. Sí, porque los planes inspiran, pero la acción produce. Ya, definitivamente. Bien. Misael, tremendo mensaje, ¿verdad? Ya. Que por esas lecciones te llevó a tener siempre presente y a transmitir con mucha fuerza. Ya. Entonces entremos en el emprendimiento. Ya. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo inició esa etapa ya de pasar de empleado a ser profesional independiente o emprendedor? Ya. Mientras yo trabajaba en esta empresa, mi objetivo era crecer dentro de esa empresa. Hacerme pasar de manager a director regional, de director regional a vicepresidente, de vicepresidente a presidente, de presidente a CEO de una subdivisión, etcétera, etcétera. Tumbar al dueño, ser dueño después. Etcétera, exacto. De acuerdo, eso mismo. Esa era mi meta. Entonces, en ese proceso, Ney, yo empiezo a leer. Yo leo mi primer libro de liderazgo de mi amigo, mentor, maestro, John Maxwell, en el año 2009. El manual del liderazgo. 26 cosas que todo líder debe saber. Yo leo ese libro, pero lo leo
como un proyecto de la escuela para una clase de negocios internacionales. Tú sabes que cuando tú tienes un libro en la escuela, tú no lo lees por completo. Tú lo lees para pasar la clase. Y en el instante que tú lo lees para pasar la clase, ¿qué tú le haces al libro? Sí. Ya yo he pasado esa clase, no me importa. Pero en el 2012, yo vuelvo a agarrar la lectura. Del 2009 al 2003 abandono la lectura, el estudio, todo. Y en el 2012 vuelvo a agarrar la lectura porque me da el deseo de crecer dentro de la empresa. Y me doy cuenta que para crecer tengo que aprender. Bien, si paras de aprender, paras de crecer. Y si paras de crecer, empiezas a morir. ¿De acuerdo? Así es. Porque nosotros solamente tenemos dos opciones. Nosotros o crecemos o morimos. La única diferencia entre lo vivo y lo muerto es crecimiento. Gálatas 4 dice, en tanto, si el heredero, aun siendo el dueño de todo, no crece, de nada difiere del esclavo. Si tú no creces, vas a vivir como un esclavo. No porque no tienes, sino porque no tienes conciencia de lo que tienes. Porque el crecimiento es lo que te hace consciente de eso. ¿De acuerdo? Entonces, en el año 2012, yo empiezo a crecer, yo empiezo a leer, a educarme, a capacitarme, a buscar, a indagar. Bien, y reconecto con John Maxwell. Al año 2015, yo voy y me certifico como coach, como speaker, como mentor, específicamente en lo que es en el área de liderazgo organizacional y personal. Tomo todo un año y medio, bien, muy intenso, sumergido en esto, estudiando mano a mano, cara a cara, con el mejor del mundo, John Maxwell. Entonces, cuando llega el 2016 y yo renuncio a esta empresa, que yo digo el nombre de la empresa en mi libro, bien, para guardarte a ti, en tu canal y todo lo demás, vamos a dejarlo ahí. El que quiera encontrar el nombre de la empresa, lo puede encontrar en mi libro, yo soy más detallado en mi libro. Bien, entonces, en el 2016, yo me doy cuenta, una vez más, del potencial que tengo. Bien, ya me había dado cuenta del potencial que tengo para estudiar y escalar, pero ahora me doy del potencial que tengo para emprender. Y allí entonces nace, bien, esta empresa que hoy dirijo, mi emprendimiento como consultor, bien, de emprendedores, consultor de negocios, coach, mentor, conferencista, speaker, como tú le quieras llamar, allí nace, a raíz de eso. Ok, excelente. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? ¿Sintiste algún miedo o cuál fue esa señal que de alguna manera se te presentó, que tú dijiste, voy por buen camino, aquí es por donde debo de ir siempre y esto me está dando resultados y por aquí tengo que continuar y esto es lo que me apasiona, no sé? Ya. ¿Cómo fue? Miedo siento todos los días. Ok. Hasta antes de sentarme aquí, sentí miedo. De la única forma que nosotros no podemos sentir miedo, Ney, es que nosotros muramos. Bien, pero un señor llamado Ralph Waldo Emerson dijo, haz lo que temes y la muerte del miedo es garantizada. De la única forma que tú disminuyes la voz del miedo es haciendo aquello a lo que tú le tienes miedo. Es de la única forma. ¿Cómo tú le perdiste miedo a conducir? Conduciendo. ¿Cómo tú le perdiste miedo a caminar? Caminando. ¿Cómo tú le pierdes miedo a saltar de un avión? Saltando de un avión. ¿Cómo tú le pierdes miedo a la profundidad? Nadando. Haz lo que temes y la muerte del miedo es garantizada. ¿De acuerdo? Entonces, miedo todos los días. El miedo no es mi enemigo, el miedo es mi aliado. Porque cuando yo siento miedo, mi mente, mis sensores se activan y yo estoy más alerta. Puedo ver más, puedo sentir más, puedo escuchar más y puedo crear más. Por lo tanto, el miedo yo no lo utilizo como un enemigo, lo utilizo como un aliado, lo uso a mi favor. Siento miedo todos los días. Los primeros pasos, dificilísimos. Llegó un punto donde yo le pedí perdón a Helen. Donde yo le dije, ma, perdóname, yo no debía haber dejado el trabajo. Dificilísimo, claro. Llegó un punto donde yo le pedí perdón a Helen. Porque acuérdate, yo dejé el trabajo en menos de 24 horas. Yo no tenía un plan. Yo no sabía para dónde iba. Yo lo que sabía es que la propuesta que me hicieron, oye, lo único que yo sabía, esa propuesta viola mis valores y principios. Por lo tanto, es no. Punto. Eso era lo único que yo sabía. Esa propuesta viola mis valores y mis principios y por lo tanto es un no.
Yo no sabía más nada, yo no sabía para dónde iba, yo no tenía un trabajo, yo no había llenado una aplicación, mi currículum no estaba actualizado, yo no había hecho una llamada, nada. Nada. Y después que yo dejo mi trabajo y empiezo a emprender, me doy cuenta. Que te sentías que estaba preparado para eso, obviamente. Oh, teníamos unos ahorritos, pero no comimos los ahorros. ¿Entiendes? Yo pensaba que porque... Y hasta a nivel de capacitación sí, también. Tú sí, sentías sí, que para sí, lo que sí, te iba a claro, emprender, tú estabas... Claro. Yo pensaba que porque mi nombre estaba asociado con el nombre de John Maxwell, que a mí me iban a llamar de Pues, todos los lados. esa es la parte que me interesa aquí, que tú comentes, que seas realista, que digas cómo fue el no, asunto. No. Yo pensaba que porque no, Misael, certificado por John Maxwell, yo pensaba que me iban a entrar 50 llamadas al día. Si tú me llamaste para contratarme, así me llamaron a mí. Fueron 2 años de sequía. Fueron 2 años crudos. Fueron 2 años, brother, donde, óyeme, difíciles. Que le pedí perdón a Helen. Le pedí perdón a Helen. Yo le dije, mi amor, perdóname, cometí un error. No debía haber dejado el trabajo. Y una vez más, llegó la parte resiliente que hay en ti. Y entonces, ¿cómo superaste esa situación? A ver, interesante. Tú me preguntaste, ¿cómo yo sabía que voy en el buen camino, en el camino correcto? Ajá. ¿Qué señal hubo? Tú sabes que vas en el camino correcto cuando no tienes el deseo de volver atrás. Sí, porque también tú podías tener la opción de preparar tu currículo Y volver para atrás. Exacto. Y en algún otro sitio. Cuando no tienes deseo de volver a donde estabas, sabes que vas caminando en el camino correcto. Muy buena esa. Y era duro, pero yo no sentía el deseo de volver. ¿Qué pasa? ¿Qué me hizo seguir? Yo estaba embarazado. Yo estaba embarazado. Hoy yo tengo otro embarazo. Y yo te invito a ti y a toda la audiencia a que te embaraces. Tú tienes que vivir embarazado. Tienes que embarazarte. ¿Por qué tú tienes que vivir embarazado? Mira lo bello de vivir embarazado. Porque el embarazo te da un futuro. El embarazo produce en ti un futuro. Mira, cuando Helen y yo nos casamos, Ney, septiembre 1 del año 2007. Ese es nuestro aniversario. Hoy tenemos 17 años de casados. Felicidades. Hace 23 años que nos conocemos. Helen y yo hemos pasado más del 50% de nuestra vida juntos. O por lo menos en contacto el uno con el otro. Más del 50% de nuestra vida. Bien, oye bien. Oye esto. El embarazo. Cuando Helen y yo nos casamos en el 2007, al principio, en los primeros 2 años, comíamos a todas las horas. Helen se ponía unos tacos de este largo, se apretaba, salíamos los fines de semana, nos acostábamos tarde, dormíamos mal, comíamos mal, bebíamos mal, agua, así, esto, jugo, lo que sea. Y un día, en el año 2009, ella se dio cuenta que estaba embarazada. Y como por arte de magia, todo en ella cambió. Los zapatos que eran así, se pusieron así. Los tacos, me acuerdo, cambió la altura del zapato. Se apretaba mucho antes, dejó de apretarse. Comía cualquier cosa antes, dejó de comer cualquier cosa. Dormía mal, empezó a dormir bien, porque se dio cuenta que estaba embarazada. ¿Tú sabes qué pasó con ella? Ella se visualizó como madre. Y al visualizarse como madre, se disciplinó para dar a luz lo que llevaba dentro. Visión es la madre de la disciplina. Wow. Cuando una persona me dice a mí me falta disciplina, yo le digo, no, a ti no te falta disciplina. ¿Se te olvidó cepillarte hoy? No. ¿Se te olvidó comer hoy? No. ¿Se te olvidó ponerte ropa? No. Eso tú tienes disciplina. Lo que te falta es visión. Tremendo. Te falta, tú no tienes disciplina porque no tienes visión. Visión es la madre de la disciplina. En el momento que Helen se visualizó como madre, cambió. Entonces yo vivo embarazado. Yo me embarazo de un proyecto y me visualizo. Y esa visión me disciplina hasta llevarme ahí. Tú me hablaste hoy que estabas en el gimnasio. ¿Qué es lo que más hay en un gimnasio? ¿Qué es lo que más hay? ¿Máquina? No. ¿Qué es lo que más hay? Bueno, no sé de qué enfoque lo estoy viendo, pero... Espejo. Ah, bueno, espejo, sí. ¿Para qué? Para que tú te visualices. Para que tú te veas. Porque Y te al motives. verte, y te disciplinas a volver. Porque estás viendo el cambio secuencial en ti. El proceso, estás viendo, llegué de esta forma, ya me veo de esta manera, ya me está creciendo el vientre. Entonces, cuando tú estás embarazado, óyeme bien, lo primero es que tú empiezas a cuidarte de acuerdo a lo que tú vas a recibir. Segundo, tiene una fecha.
no es un deseo, no es un sueño ambiguo, efímero, pasajero. No, no, no. En tal fecha se va a cumplir. Voy a dar a luz. Eventualmente tú le pones un nombre. Se llama tal, se ve tal, se va a parecer a tal, lo voy a poner de esta manera, etc. Y entonces mira qué pasa. Tú empiezas a adecuar tu entorno. No lo he recibido, pero estoy adecuando el entorno. Hay personas que me están mirando a mí que dicen, yo quiero $1.000.000, pero su entorno no está adecuado para recibir $1.000.000. Y si reciben el $1.000.000, no saben qué van a hacer con ellos porque no tienen un entorno adecuado para el $1.000.000. La pregunta que yo te quiero hacer a ti, ¿adecuaste tú tu entorno para recibir aquello que tú dices que quieres recibir? Tremendo. Tienes que embarazarte. Entonces yo me embarazo. Y esos 2 años yo puedo vivirlo porque yo tengo un embarazo. Y yo no estoy mirando atrás. Tú empezaste con una de mis frases más conocidas. Tu pasado no es tu destino. De donde tú vienes no determina hacia dónde tú vas. Quien tú fuiste ayer no indica quién tú puedas llegar a ser mañana. Tu pasado, úsalo como referencia, no como residencia. Óyeme bien, mide desde tu pasado, no vivas desde tu pasado. Excelente. Oye bien, mide dónde estaba, dónde estoy. He progresado. Pero no vivas desde tu pasado. Es diferente. Muy diferente. Bien, no vivas en el pasado, mide desde el pasado. Entonces, tu pasado no es tu destino. Tú no vas en dirección de lo que dejaste atrás. Bien, de donde vienes no determina dónde tú vas. Yo vengo de ser Cadi. Bien, yo vengo de pasar hambre, yo vengo de pedir zapatos prestados, yo vengo de malpasar, de lo que tú quieras. Pero de donde yo vengo no determina hacia dónde yo voy. Claro que no. ¿De acuerdo? Entonces, Misael, esos 2 años, Sí. ¿qué fue lo que pasó cuando ya viene a de alguna manera empezar a palpar ese embarazo y a que las cosas cambiaran? Entonces, ¿qué pasa? El embarazo hay que alimentarlo y por eso crece. Bien, entonces, ¿qué sucede? Cuando tú siembras una semilla, tú no ves el efecto de esa semilla de inmediato. Bien, pero hay un proceso, hay algo que está sucediendo. Entonces, en esos 2 años, lo que sucede es que yo continué educándome, alimentándome, dando los pasos, dando un paso tras otro, dando un paso para otro. Óyeme bien, el paso más importante es el próximo paso. El paso más importante es el próximo paso. Yo en esos 2 años, yo me lo pasé dando el próximo paso. ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso. ¿Por qué es tan importante un paso, Ney? Un paso es extremadamente importante porque un paso no te lleva a donde tú quieres llegar, pero te saca de donde tú estás. Así es. ¿Ok? Un paso no te lleva a donde tú quieres estar, pero te saca de donde tú estás. El paso más importante es el próximo paso. Y escucha bien, no se trata del tamaño del paso, mi querido Ney. Se trata de la dirección del paso. No es el tamaño, es la dirección. Es en la trayectoria en la que tú vas, es en la dirección en la que tú vas caminando. Eso es más importante que el tamaño del paso. Y en esos 2 años yo no me detuve de dar pasos. Yo hice lo que pude con lo que tuve donde yo estaba. Hoy tú estás aquí, nosotros estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos donde estamos. Claro. ¿Me entiendes? Pudiéramos estar ¿dónde? Aunque este no es un mal lugar. ¿Me entiendes? Este no es un mal lugar. ¿Me entiendes? No se ve mal el lugar, ¿de acuerdo? Pero, qué sé yo, pudiéramos, qué sé yo, estar en Dubái o en un helicóptero, una cuestión, ¿me entiendes? Sí. Haz lo que puedas con lo que tienes donde tú estás. ¿Por Pero qué? hazlo. Correcto. ¿Y por qué? Porque todo lo que quieres se construye con lo que tienes. Así es. Misael, pasaron esos 2 años. Sí. Me imagino entonces que empezaste a ver una luz en el camino, la cosa empezó a cambiar, Sí, a caminar. Brevemente, Sí. ¿cuáles consideras tú han sido los mayores logros que has tenido tú entonces en ese trayecto de emprendimiento con esa academia que tienes, con esa Sí. empresa que tienes, Sí. que después de esos 2 años empezó a desarrollarse de una forma que hoy en día Sí. tiene un evento muy importante Sí. que de hecho acaba de recientemente, Por para eso cuando estamos se aquí. publique ese podcast, obviamente estoy acá justo días luego de haber finalizado ese gran evento que yo sé que de seguro cuando ustedes empiecen a seguir a Misael, porque le va a crear curiosidad conocer más de Misael, Correcto. escuchar más de lo que él está diciendo aquí, que créanme, si usted llegó hasta este punto de la entrevista, créame que de seguro no quisimos que se nos fuera tanto tiempo.
o que se nos fuera más de lo que se nos está llevando, pero de verdad que es sumamente sustancioso hablar con Misael, escuchar las palabras, todo el conocimiento que él tiene, que él puede prestar o puede dar, y usted lo va a disfrutar bastante. Ahí se da cuenta de ese evento que se realizó acá en Casa de Campo. No le voy a decir el nombre, búscalo ahí, usted se da cuenta. Misael, entonces, ¿cuáles han sido quizás sus mayores logros? Lo primero es que de la misma forma que pude o que me sentí con la necesidad de pedirle perdón a Helen, entonces pude traerle resultados a mi familia. Qué bueno. Mi mayor logro es que después de que mi familia pasó por momentos muy amargos, muy difíciles, muy precarios, bien, eso en lo que ellos se atrevieron a creer conmigo, entonces empezó a sustentarnos. Ese es mi mayor logro. Recuerda, Ney, que éxito para mí es familia. Bien, mi mayor logro es tener el amor, el cariño, el respeto, la aceptación de mi esposa y mis hijos. Bien, Excelente. eso es lo primero. Eso es lo primero. Excelente. Entonces, Pero con modestia aparte, con cierta modestia, eso es uno de mis mayores logros. Alguna cosita. Eso es uno de mis mayores. Ok, luego entonces, pasar de ser un alumno o un estudiante de John Maxwell a compartir escenarios con él, a estar enfrente de miles de personas, a tener clientes en diferentes partes del mundo, específicamente en Centro, Suramérica, algunos en Europa y muchos en los Estados Unidos. ¿Algunos nombres de esos clientes? Empresas como AT&T, hacer entrenamientos para empresas como AT&T, Starbucks, ¿okay? hacer para Avon Corporation. Por ejemplo, ser el invitado sin ser parte del negocio. Y te voy a hacer énfasis en esto porque hay una empresa llamada Amway, que es muy conocida, es una empresa de redes, mercadeo de redes, bien, muy conocida, y ellos no invitan a personas de afuera. Ellos no ponen en tarima a personas que no son socios. Todavía, bueno, yo no voy a decir que en un futuro no lo haga, quién sabe, pero hoy yo no soy socio de Amway. Sin embargo, yo he sido el invitado de ellos en sus convenciones en Latinoamérica, incluyendo República Dominicana y en algunos lugares de los Estados Unidos. Yo he estado en más de una, Colombia, en Nueva York en varias ocasiones, República Dominicana, aquí en el Olímpico, ¿de acuerdo? En frente de miles de personas, yo he sido el invitado, el keynote speaker de Amway Corporation. Entonces, tener ese tipo, ese respeto y convertirme en un autor bestseller, escribir mi primer libro y verlo catapultarse, vender más de 2,000 y algo, 3,000 copias solamente en Panamá, ¿de acuerdo? Y alcanzar más de 25,000 copias vendidas en Latinoamérica, esos son muchos logros. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Dios es quien ha estado allí. Todo eso, todo lo que te estoy diciendo, lleva mi nombre, pero a pesar de que dice Misael Díaz, es sostenido por Dios. Qué bueno. Misael, Sí. y ya vamos aterrizando acá, Sí. finalizando la entrevista. Sí. ¿Qué diferencias notas entre el Misael de antes a lo que eres hoy? Estoy más consciente. Soy más consciente. Porque, oye, ¿qué pasa? No es que lo que tú ves en mí no estaba en mí. Siempre estuvo en mí. Lo que pasa es que antes yo carecía de conciencia. Bien, y a las personas que nos están escuchando yo le diría, tú no careces de oportunidades. No, te falta preparación. En el mundo no hay escasez de oportunidades. El mundo no es escaso de oportunidades. En el mundo es vasto de oportunidades. A lo que falta a nosotros es preparación. Nos falta preparación porque es de acuerdo a nuestra preparación que nosotros podemos alcanzar una posición. La preparación precede la posición, es decir, la preparación viene primero antes que la posición. Tú quieres ser posicionado, primero tienes que ser preparado. ¿De acuerdo? Antes de posicionar. Entonces, hoy yo soy más consciente, hoy yo estoy más en contacto con mi potencial, en contacto con quien yo puedo ser, con lo que yo puedo hacer y con quien yo puedo, lo que puedo tener. ¿De acuerdo? Estoy más claro en eso, lo veo con más claridad, porque alguien en una ocasión me dio la oportunidad de descubrir mi potencial. Excelente. Luego de todos esos logros, o parte de esos logros mencionados ya, de haber estado en lugares obviamente de prestigio, haber sido invitado por empresas de renombre a nivel mundial y todo eso, ¿cómo logra Misael mantener los pies en la tierra y manejar el ego?
no olvido de dónde vengo, mi filosofía de vida. Nunca olvides de dónde vienes, porque si olvidas de dónde vienes, no mereces hacia dónde vas. Te lo voy a repetir. Nunca olvides de dónde vienes, porque si olvidas de dónde vienes, no mereces hacia dónde vas. Yo te voy a hacer una invitación. Vuelve cualquier día, espera que yo me vaya, y vuelve cualquier día, y vete a donde están los Cádiz. Y no me busques por Misael, búscame por el de programado. Entrevista a quien tú quieras, pregúntales quién es el de programado hoy, cómo yo vuelvo, cómo yo lo trato. Te dije ahorita que cuando pasan por ahí le ofrezco agua, le ofrezco lo que sea, lo que ellos quieran, comida, lo que sea, y es hermano. ¿Por qué? Cómo yo mantengo mis pies sobre la tierra es nunca olvidar de dónde yo salí. Nunca olvides de dónde vienes. Y nunca olvides que lo que tú tienes no lo tienes porque tú eres especial. No. Lo que yo he logrado o lo que en mí se ve no es porque yo soy especial. Es porque hay un Dios que es especial. Excelente. Bien, y es porque yo he tenido la oportunidad de estar rodeado de personas que me hacen ver especial. Yo no soy tan bueno como tú me ves, pero tampoco soy tan malo como yo creo. Te lo voy a repetir. Yo no soy tan bueno como tú me ves. Las personas que me están viendo me van a ver con ciertas cosas, etc. Yo no soy tan bueno como lo que tú ves en una pantalla. Tú estás viendo el cuadrito en una pantalla. Yo tengo tantas debilidades como tú, yo tengo tantos desafíos como tú, yo cometo errores como tú, yo digo cosas malas como tú, yo fallo como tú, yo lloro como tú. Entonces yo no soy tan fuerte como tan bueno como tú me ves, pero tampoco soy tan malo como yo creo. Entonces yo tengo que trabajar con mi conversación interna para mantenerme recordando, yo puedo ser mejor, yo puedo mejorar, ¿de acuerdo? Pero tampoco voy a desviarme o a vivir por lo que tú me puedas decir. Te concluyo esa respuesta, esta parte con eso. Quien vive por los aplausos de los demás, morirá por las críticas de aquellos. Excelente. Bien, yo no persigo aplauso de gente. Yo no persigo viralidad. Yo no persigo tener estatus de celebridad, etc. Bien, mi mentor o uno de mis mentores, el señor Paul Martinelli, cuando yo venía escalando un poco, le pregunté, Paul, ¿cómo tú manejas el éxito? Su respuesta fue la siguiente, él me dijo, demuestra éxito, pero habla de tus fracasos. Excelente. Deja que el éxito se vea, pero cuando tú hables, habla de donde tú fallaste, de dónde te equivocaste, de dónde te rompiste, de dónde lloraste, de dónde te dolió. Muestra éxito, pero habla de tus fracasos. Me gustó. Definitivamente que sí. Ya, Me gustaría conocer a ese señor. ya, Misael, dale. finalizando ya, ¿qué le dirías a ese Misael de hace 20 años atrás? Ujú. Si tú lo tuvieras, imagínate que lo tuvieras ahora mismo ahí al frente, ¿qué le dirías? Tu potencial es infinito. Lo único que debes hacer es creer en ti. Creer. Todo empieza con una creencia. Misael del año 2000, escúchame. Tus creencias controlarán tus acciones. Tus acciones desarrollarán hábitos. Y tus hábitos controlarán tus resultados. Y tus resultados confirmarán lo que tú crees. Si tú crees que eres pobre, te comportarás como pobre. Si te comportas como pobre, desarrollarás hábitos de pobre. Si tienes hábitos de pobre, tus resultados serán resultados de pobre. Y si tienes resultados de pobre, los resultados van a confirmar y te van a decir, tú ves, tú eres pobre. Si tú crees que puedes, tendrás comportamiento de una persona que puede. Si tienes un comportamiento de una persona que cree que puede, tendrá hábitos de una persona que cree que puede. Una persona que tiene hábitos que cree que puede, tendrá resultados de aquel que cree que puede. Y resultados de aquel que cree que puede, le van a decir, es cierto, tú puedes. Misael del año 2000, todo empieza con tu creencia. Tú no eres el resultado de donde vives. Tú no eres el resultado de donde estás. Tú eres el resultado de lo que tú crees. Porque en la vida tú no recibes lo que quieres, en la vida tú recibes lo que tú crees. Excelente. Misael, puede que alguien ahora mismo nos esté mirando Yes. y se encuentre o sin rumbo o sin valor. Yeah. ¿Qué mensaje Misael le daría a esa persona? Tú eres más.
Eres más de lo que te han dicho y eres más de lo que se ve. A ti que quizás no crees mucho en ti, te hablas mal, te sientes mal, te sientes sin rumbo, crees que no tienes un propósito, tú eres más de lo que a ti te han dicho y eres mucho más de lo que se puede ver. Escúchame bien, tú eres todo lo que quieres ser y eres todo lo que aún no eres. Oye bien, tú eres todo lo que aún no eres y eres todo lo que quieres ser. Te lo voy a explicar porque para esta persona es importante. Oye bien, en ti ya Dios puso todas las herramientas y todos los recursos que tú necesitas para lograr lo que tú quieres. Está dentro de ti. Tú estás equipado para ello. Te lo explico de esta forma. Mi hija de 11 años. Bien, mi hija de 11 años. Ya mi hija tiene en ella el aparato reproductor. Ella está equipada para ser madre. Ella no es lo suficiente madura para ser madre, le falta crecer, pero ella está equipada para ser madre. No es como que a los 20, 21 años, a los 25 la vamos a llevar a un quirófano. Ven, acuéstate ahí, te vamos a hacer una cirugía y ahora te vamos a instalar el aparato reproductor, la vamos a cerrar, vete, ahora tú puedes ser madre. No, desde su nacimiento, ella es lo que aún no es. ¿Qué es lo que ella aún no es? Madre. Ella tiene todo lo que se necesita para convertirse en madre. Pero ¿qué le falta? Crecimiento y madurez, porque apenas tiene 11 años. Eso que está en ella, un día, de manera natural, se va a manifestar y va a crecer en ella el deseo de hacer. Porque deseo es una posibilidad en busca de expresión en ti y a través de ti. Deseo es una posibilidad, es decir, lo deseo. ¿Por qué yo lo deseo? Porque es posible. Nunca vas a desear algo que no sea posible. Excelente. Es imposible que tú desees algo. El sol y la luna se estrellan y se acaba el mundo y nos explotamos todito. El día que tú tengas un deseo por algo que tú no puedas hacer. Deseo es una posibilidad, es decir, ya es posible, pero está buscando expresarse en ti y a través de ti. Entonces, tú que estás sin rumbo, tú eres todo lo que todavía no eres. Bien, un pelotero a los 5 años, Alex Rodríguez era Alex Rodríguez a los 5 años. Lo que pasa es que tenía que crecer para llegar a los Yankees. ¿Me sigue? Tú eres todo lo que aún no eres. Y eres todo lo que quieres ser. Tú no eres tu nombre. Tú no eres tu pelo. Tú no eres tu vestimenta. Tú no eres tu casa. Tú no eres tu carro. Tú no eres tu cuenta de banco. Tú eres más de lo que yo puedo ver. Porque yo solo puedo ver tu exterior. Y es más, yo no estoy ni siquiera viendo tu presente, yo estoy viendo tu pasado. Yo te miro en el presente, pero yo veo tu pasado. Excelente. De verdad, Ney, óyeme bien. Yo sé que estamos cerrando. Si fuera por mí nos quedamos 3 horas, ¿eh? Óyeme bien. No, va a haber una segunda parte, créanme. Óyeme bien, óyeme bien. Yo no estoy viendo tu presente. Yo te estoy ahora mismo, yo te estoy mirando en el presente, pero yo no estoy viendo tu presente. Yo estoy viendo tu pasado, porque lo que tú me estás mostrando hoy es el resultado de tus decisiones ayer. Para yo saber quién tú eres hoy, yo tengo que esperar 3, 6 meses, 1 año, 2 años. ¿Por qué? Porque tus decisiones de hoy se van a reflejar mañana. Por lo tanto, te estoy mirando en el presente, pero estoy viendo tu pasado. Excelente. ¿Por qué? Ya tú te calzaste, ya tú te vestiste, ya tú te sentaste, ya tú llegaste. Todo eso está en el pasado. Así es. ¿Me sigues? Entonces, todo lo que tú estás haciendo ahora mismo está en el pasado. Para yo saber quién tú eres hoy, yo tengo que darte tiempo. 6 meses, 1 año, 2 años. Pero mira, en el 2025, Ney empezó a entrevistar. Tiene 2 millones de seguidores, pero tenía que hacer una entrevista cuando tenía 500. Entonces, tú no eres hoy, bien, el resultado de esta mañana. Tú eres hoy el resultado de hace 3 años, de hace 2 años, de hace 6 meses. Y a ti que me estás mirando, tú no eres lo que yo veo. Tú eres más. Eso yo le diría a esa persona. Excelente. Ya. Misael, señores, créanme, va a haber una segunda parte, va a haber ya en donde hablemos un poquito más de la vida actual de Misael, de los éxitos que está teniendo con su empresa, con su emprendimiento, pero de momento queríamos llevar a cabo la esencia de nuestro canal, ¿verdad? Y conocer parte de su historia, de su pasado, la parte humana, la parte vulnerable,
porque yo sé que mucha gente de los que siguen a Misael quizás lo ven hoy y conocen hoy lo que él hace justamente hoy y desconocen un poquito de lo que quizás fue su pasado. Y aunque en su libro él puede hablar un poquito de eso, de su historia y hasta más en detalle, queremos agradecerle la oportunidad por haberla de alguna manera también transmitido de forma digital parte de tu historia, porque hay mucha gente que por alguna razón no son de libros o qué sé yo, le cuesta un poco o no han tenido la oportunidad de leer tu libro, que yo sé que más adelante pues lo van a hacer. Y ya aquí tienen como quien dice como un adelanto, como un poquito para que vayan probando. ¿Alguna red social donde te puede seguir la gente? ¿Algún medio donde la Sí. gente pueda mantenerse sabiendo de ti? Ya, súper fácil. En todas las redes sociales principales, desde YouTube, Instagram, Facebook, soy @soymisaeldíaz. Fácil. @soymisaeldíaz. Un podcast que nosotros transmitimos, que recibe como unas 1.300 visitas semanalmente, se llama Lenguaje de Liderazgo. Está en Spotify, está en YouTube, está en Apple Podcasts, está en Google. Lenguaje de Liderazgo. Tenemos un episodio nuevo cada jueves. Bien, ahí me puedes conectar conmigo y asimismo en YouTube, Instagram, Facebook, @soymisaeldíaz o puedes visitar soymisaeldíaz.com. Ok, Ya. @soymisaeldíaz Ya, y soymisaeldíaz.com. ya. Misael, muchísimas gracias. Un placer, mi hermano. Gracias a ti, Y de brother. verdad que Gracias. habrá otra parte. Con gusto. Cuando Dios tú mediante. llames, yo voy a responder. Dios mediante. Dale. Señores, espero que hayan disfrutado de esta suculenta, sustanciosa e interesante entrevista, podcast con nuestro hermano Misael Díaz. Esto fue Así Comenta Podcast, el canal donde siempre encontrarás historias que te inspiran y que te ayudan a triunfar, porque todos tenemos una historia que contar. Bendiciones y para adelante siempre. Bye bye.